La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido compleja, sobre todo porque los vecinos del norte siempre se han caracterizado por ser unos abusivos, por no llamarlos bullies, con los demás países con los que comparten el continente. Ejemplos tenemos muchos, desde la guerra entre México y Estados Unidos en el año de 1846, hasta la injerencia en los países latinoamericanos durante la Operación Cóndor en la Guerra Fría del siglo XX. Si bien la política estadounidense siempre ha sido agresiva, no solo con sus vecinos sino también con el resto del mundo, hoy en día vivimos en un momento en que esa agresividad se ha vuelto más explícita con la llegada de Donald Trump, quien ha usado a México como chivo expiatorio para ganar popularidad entre sus seguidores. Sin embargo, lo que el hombre naranja no sabe es que a pesar de todo el desprecio que tiene por México y lo mexicano, el norte de nuestro país y el sur de los Estados Unidos han tenido una relación muy cercana que ha influido mucho en la cosmovisión de ambos países. Una de las consecuencias de este intercambio es la música norteña, de la cual te hablaré el día de hoy. Vamos a darle. Para entender esto nos tenemos que remontar al siglo XIX. Moses Austin, un empresario de Missouri que se dedicaba a la extracción de plomo, quedó en crisis después de la compra de Luisiana en 1803. El cambio de soberanía de España, Francia y luego Estados Unidos implicó cambios legales y económicos que afectarían sus concesiones mineras. Motivado por sus experiencias previas con la administración española, Moses decidió emigrar a Texas y solicitar una concesión para que 300 familias de origen anglosajón se asentaran en el territorio. El gobierno español aceptó en 1821, sin embargo ese mismo año México declararía su independencia, por lo que la concesión sería desconocida por la nueva administración. Tras la muerte de Moses, su hijo Stephen Austin continuaría con su tarea, logrando que el naciente Estado mexicano, impulsado por lo poco habitado del territorio, otorgara la concesión para que las familias anglosajonas poblaran Texas. Pero Stephen no solo concluyó el proyecto de su padre, sino que además logró que se aprobara un sistema de empresarios que le otorgaba muchas facilidades a colonos para asentarse en ese territorio, atrayendo a muchos habitantes del naciente Estados Unidos. Las diferencias entre los colonos y el gobierno mexicano no se hicieron esperar. El hecho de que en México se prohibiera la esclavitud y la falta de autonomía de Texas frente a la Federación tuvieron como consecuencia distintas revueltas. En el año de 1830 el gobierno de Anastasio Bustamante aprobaría una ley para prohibir la llegada de más colonos anglo-estadounidenses a Texas, por recomendación del general José Manuel Mier y Terán, quien luego de recorrer el lugar quedaría alarmado porque el número de anglosajones superaba al de mexicanos en el territorio. Esto marcó el inicio de las tensiones entre el gobierno mexicano y Texas, las cuales tendrían su desenlace en su independencia en el año de 1836. Para 1845 se uniría a los Estados Unidos, lo que daría inicio a la Guerra de México con su vecino del norte. Y bueno, esa historia ya no la sabemos. ¿Y todo esto tiene que ver con la música norteña? Sí, pues el sur de Estados Unidos y el norte de México son regiones que tienen mucho en común debido a su cercanía. Además de que, como varios historiadores mencionan, comparten características como que son un espacio independiente con fuerte afinidad y donde existe una continuidad cultural. También ambas regiones se desarrollaron gracias a la tradición novohispana y mexicana, pues muchos mexicoamericanos que de pronto se convirtieron en extranjeros en esas tierras continuaron con las mismas tradiciones de sus ancestros al sur de la frontera. Texas, al igual que el resto de Estados Unidos, se caracterizó por recibir una gran cantidad de migrantes para trabajar sus tierras. Si bien la mayoría de la migración de la que se tiene registro durante sus primeros años de formar parte de la Unión es de origen africano, porque ya saben, esclavitud, hubo una migración importante de otros lugares, incluyendo Europa Central. Migrantes polacos, alemanes y bohemios llegaron a partir de 1850 buscando oportunidades para una vida mejor. Los centroeuropeos recién asentados en Texas empezaron a tocar ritmos como la polka, la redowa y la varsoviana, en fiestas y reuniones familiares usando instrumentos como el acordeón y el contrabajo. Poco a poco esa música tomó un carácter tejano, lo que dio paso a un nuevo ritmo que no se quedaría en Estados Unidos, sino que trascendería la frontera con México. Entonces, ¿cómo estos ritmos cruzaron al sur del río Bravo? El control fronterizo entre México y Estados Unidos no era tan estricto como lo es hoy en día. No necesitabas visa o que te revisaran ahí atrás para entrar al país de la libertad. No fue sino hasta mediados del siglo XX que cambió esto, lo que permitió el libre tránsito de la población entre ambas naciones. Los flujos fronterizos permitieron que la música llegara a lugares como Nuevo León y Tamaulipas. Y aunque les duele admitirlo, como lo estadounidense lo ha sido para México, lo mexicano también ha sido una parte importante para la formación de la sociedad estadounidense como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, los cowboys estadounidenses deben su origen a una práctica novohispana de transportar ganado a caballo. Incluso en ciertas partes de Estados Unidos se les conoce como buckaroo, que es una deformación de la palabra vaquero, más fácil de pronunciar para los angloparlantes. Incluso la ropa, elementos como las botas, el sombrero, la cuera tamaulipeca,
o mejor dicho prendas similares, se pueden encontrar en los vaqueros de los dos lados de la frontera. Y esta forma tan peculiar de vestir fue adaptada por los músicos del género que hoy en día conocemos como norteño. Sí, esta es una música de origen transnacional. Sin embargo, todos sabemos que uno de los lugares donde el género norteño es un estandarte es en el estado de Nuevo León, que es considerado la cuna de los mejores músicos del género. Después de la guerra entre México y Estados Unidos, la transformación de las fronteras cambió de forma radical las dinámicas de la región. Monterrey, la capital de Nuevo León, se convirtió en un punto importante para la conexión y el comercio con el país del norte, que de manera incipiente se transformaba en la potencia que hoy conocemos. Para finales del siglo XIX se consolidaría como una de las ciudades más importantes del país, permitiéndole industrializarse y tener bonanza económica. Como resultado, fue posible el cruce de ferrocarril por la entidad, lo que abrió la posibilidad de un nuevo mercado de bienes de consumo que venía de lugares más lejanos. Entre ellos estaban los acordeones. De acuerdo a datos del periódico El Imparcial del año 1900, el comercio de acordeones ya estaba consolidado en ese entonces y se podía acceder a ellos a un precio que oscilaba entre los 5 y los 64 pesos de la época. Además que Nuevo León se convirtiera en un centro de desarrollo, favoreció la expansión del género norteño a otras latitudes, empezando por sus estados cercanos como Tamaulipas, Coahuila y el sur de Texas. Después todos los rincones del territorio mexicano y por último a otras regiones de Latinoamérica. Entrado el siglo XX, sucesos como la Revolución Mexicana y las guerras mundiales provocaron procesos de migración más sustanciales de México a Estados Unidos. La inestabilidad causada por la Revolución Mexicana en 1910 y la necesidad de braceros en 1942 por la Segunda Guerra Mundial llevó a muchos mexicanos a buscar mejores oportunidades. Como consecuencia, la música norteña se volvió popular en Estados Unidos. Sin embargo, desde finales del siglo XIX en Estados Unidos se desarrolló un ritmo a la par del norteño, el conjunto tejano o Tex-Mex. Si escuchan canciones de ambos géneros pensarán, igual que yo, que están oyendo lo mismo. Sin embargo, cada género tomó un camino diferente. El norteño es más tradicional, mientras que el Tex-Mex tomó influencias de otros ritmos más modernos como el jazz, el rock y la música pop. Lo que es un hecho es que ambos géneros son consecuencia de una identidad compartida. El Tex-Mex es una expresión de los tejanos con J, personas de origen mexicano que nacieron en Texas y han vivido toda su vida ahí. El Tex-Mex y el norteño suenan similar porque comparten origen y elementos, como los instrumentos o el idioma, además de que son conocidas como música de conjunto. Y es fácil la confusión, pues en un principio muchos intérpretes tejanos como Bruno Villarreal empezaron tocando música tradicional mexicana. La popularidad de ambos géneros no hubiera podido ser posible sin el acceso a tecnologías como la radio y las cintas, ya que gracias a ellas pudieron llegar a más público. A mediados del siglo XX, Texas se convirtió en un lugar muy importante para los grupos norteños, pues ahí grabaron algunos de sus más grandes éxitos. Entre ellos Los Alegres de Terán, que fueron uno de los primeros conjuntos norteños en tener notoriedad internacional. En los años 60 del siglo XX, la música norteña se volvió un verdadero éxito. Alcanzó más notoriedad debido al cine mexicano y a la radio. Grupos como los Relámpagos del Norte de Cornelio Reina y Ramón Ayala cobraron mucha popularidad en México y Estados Unidos. Además de que gracias al cine la imagen del norteño se hizo más popular por personajes como Eulalio González, mejor conocido como Piporro. En Estados Unidos el norteño y el Tex-Mex eran cada vez más presentes en salones de baile, cantinas y clubes. Entre las décadas de los 50 y los 60, la música de conjunto se expandió de la mano de Tony de la Rosa a otros lugares de la Unión Americana fuera de Texas, como California e Illinois. El resto del siglo XX y principios del siglo XXI, la música norteña se convirtió en un fenómeno que fue más allá de México y Estados Unidos. Para los años 90 tuvo un boom en América Latina gracias a la televisión y las películas. Por su parte, el Tex-Mex se volvió un fenómeno de masas con representantes como Selena, La Mafia y Bobby Pulido, quienes encabezaban las listas de popularidad en español de la época. En las dos últimas décadas que van del siglo XXI, la norteña ha cobrado mucha fuerza, siendo uno de los géneros musicales más populares el día de hoy. Todos quieren tocar música norteña o combinarla. El sonido se ha diversificado y ha encontrado nuevos elementos que la han llevado a transformarse para encajar en los gustos de una audiencia global. Este ritmo, en principio estigmatizado y discriminado por su origen rural, se ha vuelto uno de los más populares del mundo. La historia de Estados Unidos y México es estrecha, y a pesar de parecer dos sociedades diferentes con costumbres diversas, en lo profundo son muy cercanas, y como hemos visto, ha habido momentos en los que ambas culturas se han aproximado para formar algo que influye en las dos sociedades. Estados Unidos y México son como primos. Tú no niegas a tu primo, ¿verdad? A menos que seas regio porque... Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo hiciste, dale like, no seas miserable. Te agradecería que le dieras like, comentes, compartas el video. Muchas gracias por tu atención.